Como juzgues, observando más allá del velo del juicio investigador. Por Adrián Evans. Capítulo 22. El Tribunal de Cristo. Al final del capítulo 3, nos preguntamos si realmente entendemos lo que es la justicia de Dios. Hemos abordado muchos puntos para mostrar que Dios no juzga ni condena a ninguna persona. Recordamos una afirmación que hicimos en el capítulo 3. Se cree casi universalmente que la soberanía de Dios y por lo tanto la de todos los líderes comunitarios que gobiernan entre la gente basan la justicia en el poder de empuñar la espada, es decir, usar la fuerza para obligar. La justicia consiste en juzgar las acciones como buenas o malas y en consecuencia recompensar lo bueno y castigar lo malo. Esta concepción de Dios ve a la misericordia funcionando como un principio opuesto a la justicia. Nuestra percepción humana de estos dos principios es que no pueden funcionar ambos al mismo tiempo. Si se concede misericordia, entonces la justicia debe ser ceder sus exigencias. Si hace justicia, entonces la misericordia ha terminado. Si se elimina el principio de la fuerza, ya sea física o mental, y la amenaza de muerte de nuestra percepción de la justicia de Dios, la relación entre la misericordia y la justicia cambia por completo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 89:14, versión 1960, Reina Valera. Ahora, Reina Valera, lengua actual, dice: justicia y juicio son el asiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Este versículo de los Salmos es muy importante porque habla de la relación entre la justicia y la misericordia. He citado dos versiones porque una utiliza punto y coma para unir las dos frases, mientras que la segunda utiliza dos puntos. ¿Cuál es la diferencia? El punto y coma debe introducir una prueba o una razón para la afirmación anterior. Por ejemplo, esta frase utiliza adecuadamente un punto y coma. Los dos puntos, en cambio, deben utilizarse para una relación más fuerte y directa. Debe proporcionar énfasis, un ejemplo o una explicación. La versión Reina Valera, lengua actual, da una conexión más fuerte entre la justicia y la misericordia. En esencia, está diciendo que la justicia y el juicio de Dios se demuestran como misericordia y verdad. El uso del punto y coma en la Reina Valera de 1960 sugiere que la justicia y la misericordia están relacionadas. Esto también puede apoyar la misma idea, pero la conexión es un poco más débil. Independientemente de esto, el principio subyacente del paralelismo hebreo indica que se está repitiendo la misma idea, solo de una manera diferente. La hermosa realidad de este versículo es que la justicia de Dios se manifiesta como misericordia. La justicia es hacer lo que es correcto. Según el carácter de Dios, lo correcto es mostrar misericordia. Veamos algunos ejemplos. Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Salmos 10, 17 al 18. El deseo de los humildes escuchas, oh Jehová. Tú confortas sus corazones y tienes atento tu oído para hacer justicia al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a infundir terror el hombre hecho de arcilla. Salmo 86:5. Porque tú, Señor,
eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Lo correcto es cuidar a los huérfanos y a los pobres. Es correcto mostrar misericordia y perdonar. Esto es la justicia en el reino de Dios. Hay varios pasajes de la Escritura que hablan de que Dios juzga al pueblo, lo que naturalmente asumiríamos que es un juicio de condena. Es más bien un juicio que trae sanación, es restauración. Leemos en Salmo, por ejemplo, Salmo 50, 2 al 6. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Zacarías 7, 9 al 10 también. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y practicad la misericordia y la compasión, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno maquine el mal en su corazón contra su hermano. La acción del juicio de Dios es sanar y salvar a su pueblo. Él nos dice en Salmos 50:15: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. La pregunta inmediata que surge es: ¿qué pasa con el castigo a los malhechores? ¿No tiene Dios ningún límite para los que quieren hacer el mal? El Salmo 50 continúa como sigue, del 16 al 21. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veáis al ladrón, tú corrías con él, y con los adulterios era tu parte. Tu boca mentías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El Señor les dice a los malvados dónde está su culpa y el gran peligro que corren. Él pone esto en orden ante sus ojos. Ahora el capítulo concluye de la siguiente manera, del versículo 22 al 23, Salmos 50. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. La mayoría de las traducciones de la Biblia traducen el Salmo 50:22 diciendo que Dios despedazará a los malvados. Esta traducción refleja la forma en que esperaríamos que Dios actuara, pero el texto no dice realmente esto al observar más de cerca. Veamos Reina Valera del 2015. Entiendan pues esto los que se olvidan de Dios, no sea que yo los arrebate sin que nadie los libre. La palabra hebrea para desgarrar está en una forma que significa simplemente rasgar o desgarrar. No significa romper en pedazos. La misma forma de la palabra hebrea para desgarrar se utiliza en el libro de Oseas, que nos dice exactamente lo que Dios quiere decir en este caso. Leamos en Oseas 5:14 al 15. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo mismo haré presa y me iré. Arrebataré y no habrá quien liberte.
Voy a volverme de ellos a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. El arrebatamiento se define como Dios volviendo a su lugar y permitiendo que los malvados sufran las consecuencias de sus elecciones. Sigamos la secuencia. 1. Dios mismo se aparta desgarradoramente y se va. 2. Ya no hay libertador para los malvados. 3. Dios vuelve a su lugar y espera. 4. Hasta que los malvados queden desolados de afrontar las consecuencias de sus actos. 5. Los malvados tienen una ventana para buscar el rostro de Dios en su angustia. Es una agonía para Dios dejar que cualquiera de sus hijos se enfrente a su propia maldad. Le duele mucho tener que apartarse. Él sabe que sus hijos van a sufrir, pero como ellos no escuchan, Dios debe dejarlos de acuerdo a sus propias decisiones. En este lugar de angustia, vemos que los malvados tienen un momento para buscar a Dios rápidamente y ser curados. Esto es lo que Dios quiere decir en el verso final del Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Estas palabras se dirigen a los malvados. El juicio de Dios hacia los malvados es permitirle experimentar las consecuencias de su maldad, que se enfrenten a la angustia de sus acciones con la esperanza de que los malvados se vuelvan a Dios y sean curados. Dios es capaz de mediar hasta cierto punto estas consecuencias para que caigan sobre ellos o sobre los malvados de la manera más adecuada para ayudarles a reconocer el autoengaño del pecado. Si en algún momento el malvado ve la gracia de Dios y se arrepiente, Dios volverá su rostro hacia él y mostrará misericordia. Las acciones de Dios en el juicio son siempre para sanar, no para condenar y destruir. Así es como la Biblia describe la justicia retributiva en Salmos 9:16. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. De nuevo, ¿cómo trata Dios a los rebeldes que hacen el mal? Él permite que sean atrapados en la obra de sus propias manos. Dios vuelve a su lugar hasta que son desolados. Este principio está descrito en los mismos 10 mandamientos. Leemos en Éxodo 25-6. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La justicia de Dios es mostrar misericordia y traer restauración. Pero si su misericordia es rechazada, entonces en amante respeto a la libre elección, Él permite que los hombres tengan las consecuencias naturales de sus propias elecciones. A medida que los hombres se angustian por las calamidades que caen sobre ellos en su insensatez, Dios busca atraerlos de vuelta a Él para sanarlos. Si los hombres siguen negándose a escuchar, entonces perecerán en su propia maldad. Este sistema de justicia es completamente diferente al del César, es decir, de la autoridad humana, que infligirá dolor, confinamiento y muerte al transgresor. Esta es una de las formas en la que Dios hace recaer los caminos de los hombres sobre ellos. Él permite que la justicia del César exista y permite que la iniquidad de este sistema de justicia castigue a los que hacen el mal. La Biblia llama a esto la venganza de Dios. En Romanos 13, 3, 4 leemos esto. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Los principios de Romanos 13, 3 al 4
son una expresión del principio de los 10 mandamientos de visitar las acciones incorrectas del hombre. De este modo, el César se convierte en el ministro de Dios para vengar el mal. Esto no significa que el César viva según el carácter de Dios o represente a Dios de ninguna manera, sino que simplemente permite Dios que las consecuencias del falso sistema de justicia del hombre se vuelvan contra él. Tanto César como Cristo tienen un tribunal. Leamos. En Hechos 25:10 dice: Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no los he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Y en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estos dos tribunales no son lo mismo. El tribunal de Cristo opera sobre un principio completamente diferente al del César. El sistema de justicia del cielo no utiliza la fuerza o la amenaza de muerte para respaldar sus principios. El uso de la fuerza es contraria al reino de Cristo. Leemos en Juan 18:36 dice lo siguiente: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En este texto, el principio de lucha es el principio de la fuerza. El reino de Cristo no utiliza la fuerza. ¿Qué significa estar en el tribunal de Cristo para recibir las cosas hechas en el cuerpo? Esto podría sonar como una amenaza, ¿no? Leamos en Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo hace la pregunta: ¿por qué juzgas a tu hermano? Luego advierte que estaremos ante el tribunal de Cristo. ¿Es esta una afirmación que amenaza para inducir al buen comportamiento? Esto es imposible. No tiene sentido que no debamos juzgar a los demás y sin embargo Cristo nos juzgará a nosotros. Si no debemos juzgar a los demás, entonces necesitamos un ejemplo perfecto en Cristo de no juzgar. Esto es exactamente lo que Jesús nos dice. Él no juzga a nadie en Juan 8:15. ¿Qué significa entonces estar ante el tribunal de Cristo? Romanos 12:19-20 leemos: no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Estar en presencia de Jesús, Él, que es la esencia del amor, el perdón y la misericordia, es una tortura para el alma egoísta. Cuando los líderes judíos se pararon frente a Cristo mientras Él escribía en la arena, su presencia, tanto como lo que escribió, los impulsó a condenarse y alejarse. El amor y la misericordia de Dios tienen su propio poder de convicción. La misericordia sin límites de Dios tiene un poder infinito para convencer al alma de lo puro que es Dios y los malos que somos nosotros. Cada día nuestro Salvador soporta el horror innumerables suicidios, asesinatos, sobredosis de drogas y abortos. Su capacidad de soportar estas cosas nos habla de un amor tan vasto que nunca lo entenderemos del todo. Este amor tiene tal poder que cuando el pecador se presente ante el tribunal de Cristo, sin sus pecados perdonados, la culpa de su egoísmo lo aplastará. No es Dios quien condena al pecador, pues la condenación no viene de Dios, sino de Satanás y de Adán. Acepta hoy la misericordia de Dios. Esta es la justicia de Dios, para perdonarte libremente y liberarte de tu culpa.